Bienvenidos a una historia antigua, un susurro del pasado que viaja con el viento gélido de los polos. Cierra los ojos y permite que mi voz te guíe, como las estrellas guían a los marineros en la vasta oscuridad. No te preocupes por el tiempo o los detalles superfluos, solo la esencia importa, una esencia que te acunará suavemente hacia el sueño. Nuestra travesía comienza con un joven explorador llamado Robert Walton, un hombre de espíritu ardiente y corazón solitario. Desde San Petersburgo le escribe a su hermana Margaret, contándole su sueño de viajar al Polo Norte. Lo imagina no como un lugar de desolación, sino de eterna luz y belleza, donde podría descubrir los secretos más profundos de la naturaleza y pisar tierras nunca antes holladas por el hombre. Su entusiasmo es contagioso, su alma anhela la gloria y el conocimiento, una sed tan profunda que disipa cualquier miedo a la muerte o al peligro. Es un sueño de juventud, una obsesión forjada en los libros de viajes que tanto amaba. Desde Arcángel, en medio del hielo y la nieve, Walton continúa su preparación. Ha contratado un barco y una tripulación de hombres valientes, pero una profunda soledad lo acompaña. Anhela un amigo, un alma afín con quien compartir sus alegrías y decepciones, alguien con una mente cultivada que lo comprenda. Él, que se formó con los relatos de exploradores, se siente incompleto sin un compañero intelectual. Sus oficiales, aunque valerosos, no llenan ese vacío. A pesar de sus quejas, su resolución es inquebrantable, tan fija como el destino. La dureza del invierno retrasa su partida, pero la promesa de la primavera lo impulsa. Se prepara para un viaje a regiones inexploradas, con una mezcla de emoción y temor, como quien se aventura a lo desconocido, pero con la firme convicción de que el éxito coronará sus esfuerzos. El viaje de Walton avanza, y el verano ártico trae una calidez inesperada. Las capas de hielo flotante son un recordatorio constante del peligro, pero su tripulación permanece firme. Alcanzan latitudes muy altas. Entonces, en medio de una densa niebla, y rodeados por vastas llanuras de hielo, presencian algo extraordinario. A media milla de distancia, un trineo tirado por perros se desliza hacia el norte. Sentado en él, guiando a los animales, hay una figura con forma de hombre, pero de estatura gigantesca. Observan su rápido progreso con telescopios hasta que desaparece entre las desigualdades del hielo. La aparición siembra una profunda maravilla y la inquietante sospecha de que la tierra habitada podría no estar tan lejos como pensaban. 2 horas después, el hielo se rompe, liberando su barco. A la mañana siguiente, al amanecer, los marineros encuentran un segundo trineo a la deriva en un gran fragmento de hielo. Solo queda un perro vivo. Dentro, un hombre, un europeo, terriblemente demacrado por el sufrimiento. Para sorpresa de Walton, antes de aceptar subir a bordo, el forastero pregunta con voz débil: ¿hacia dónde se dirigen? Al escuchar que se dirigen al Polo Norte, el hombre parece satisfecho y consciente. Es una figura de asombrosa dignidad, a pesar de su estado lamentable, casi congelado y consumido por la fatiga. Lo llevan a la cubierta y con coñac logran reanimarlo. Envuelto en mantas, cerca del fuego, el extraño comienza una lenta recuperación. Los días pasan
y el forastero mejora gradualmente, aunque permanece en silencio, salvo cuando Walton está cerca. El extraño, que ahora sabemos se llama Victor Frankenstein, se recupera lo suficiente como para conversar. Walton, con su entusiasmo desbordante, le confía sus ambiciones, su deseo de conocimiento, su disposición a sacrificarlo todo. Al escuchar esto, el rostro de Víctor se ensombrece. Con voz quebrada, exclama: «Hombre infeliz, ¿compartes mi locura? ¿Has bebido también de la copa embriagadora? Escúchame, déjame revelarte mi historia, y arrojarás la copa de tus labios». Estas palabras despiertan la curiosidad de Walton, pero el dolor de Víctor es abrumador. Tras horas de reposo, Víctor se calma, lamentando su arrebato. Finalmente, promete a Walton contarle su relato al día siguiente, una narración que sin duda revelará un destino irremediablemente determinado. Victor Frankenstein comienza su historia transportándonos a su... Victor Frankenstein comienza su historia transportándonos a su idílica infancia en Ginebra. Nació en una familia distinguida. Su padre, Alphonse, un hombre de honor y rectitud, se casó tarde en la vida con Caroline Beaufort, una mujer de virtud y coraje. Caroline era la hija de un amigo íntimo de su padre, un comerciante que cayó en desgracia. El padre de Víctor, al encontrar a su amigo en la pobreza y la desesperación, le brindó ayuda, pero el orgullo de Beaufort era inquebrantable. Tras su muerte, Caroline, sola y en la indigencia, fue rescatada y acogida por el padre de Víctor, para luego convertirse en su esposa 2 años después. Aunque había una considerable diferencia de edad, su unión se basaba en la devoción y el respeto. Su padre, siempre atento a su bienestar, la protegió de todas las adversidades, procurando rodearla de felicidad para sanar sus sufrimientos pasados. Esta base de amor y ternura marcó los primeros años de Víctor. Víctor fue el único hijo de sus padres durante muchos años y fue colmado de un amor inagotable. Los recuerdos de su madre, sus caricias tiernas y la sonrisa de su padre son los más tempranos en su mente. Era su juguete, su ídolo, un regalo del cielo que debían guiar hacia la bondad. A los 5 años, durante un viaje, sus padres visitaron una cabaña pobre en el lago de Como. Allí, entre varios niños desaliñados,
descubrieron a una niña de belleza singular, cabellos de oro, ojos azules y un semblante de dulzura celestial. Era Elizabeth Lavenza, hija de un noble milanés y una alemana, huérfana y entregada a unos campesinos para su cuidado. Mis padres, con el permiso de sus guardianes, la adoptaron. Elizabeth se convirtió en la más que hermana de Víctor, la adorada compañera de su infancia, una presencia luminosa que todos amaban. Víctor, con la seriedad de un niño, la consideró suya, para protegerla y quererla hasta la muerte. Víctor y Elizabeth crecieron juntos, casi de la misma edad, en perfecta armonía. Víctor y Elizabeth crecieron juntos, casi de la misma edad, en perfecta armonía. Sus caracteres, aunque diversos, los unían más. Elizabeth era serena, dedicada a la poesía y a contemplar la majestuosidad de la naturaleza suiza, las montañas, las estaciones, la calma y la turbulencia de los veranos alpinos. Víctor, en cambio, ardía en una insaciable sed de conocimiento, empeñado en desvelar las causas ocultas del mundo. Poco después nació su hermano, Ernest, y sus padres se establecieron definitivamente en Ginebra, llevando una vida recluida en su casa junto al lago. Víctor encontró un amigo íntimo en Henry Clerval, hijo de un comerciante. Henry era un joven talentoso y soñador, aficionado a la caballería y las historias heroicas, deseoso de convertirse en un benefactor de la humanidad. La presencia de Elizabeth irradiaba amor y suavidad en su hogar, mientras Henry aportaba una humanidad profunda a sus ambiciones aventureras. Era una infancia feliz, impregnada de bondad y cariño. Víctor recuerda con placer esos años de infancia, antes de que la desgracia empañara su mente. Su interés por la filosofía natural
Víctor se consumió en la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida, anhelando el poder de desterrar las enfermedades y hacer al hombre invulnerable. A sus 15 años, un suceso fortuito cambió el curso de sus ideas. Mientras observaba una violenta tormenta, un rayo impactó un viejo roble, reduciéndolo a astillas. Un filósofo natural presente explicó la electricidad y el galvanismo con una elocuencia que eclipsó a sus antiguos maestros alquimistas. Paradójicamente, este evento lo desanimó de sus estudios habituales. De repente, todo lo que antes lo había fascinado le pareció despreciable. En un capricho de la juventud, abandonó la historia natural y se volcó en las matemáticas, buscando un conocimiento más seguro. Fue, creyó, un último esfuerzo de un ángel guardián para alejarlo de la tormenta que se cernía sobre él. Pero el destino, con sus leyes inmutables, ya había decretado su terrible destrucción. A los 17 años, Víctor se preparaba para estudiar en la Universidad de Ingolstadt. Pero antes de su partida, la primera gran desgracia de su vida golpeó. Elizabeth contrajo la escarlatina, una enfermedad terrible. Su madre, Caroline, desafiando las advertencias, la cuidó con devoción, salvando a Elizabeth, pero sucumbiendo ella misma a la enfermedad. En su lecho de muerte, Caroline unió las manos de Víctor y Elizabeth, expresando su firme esperanza de su unión futura y pidiendo a Elizabeth que cuidara de sus hermanos menores. Murió serenamente, dejando un vacío irreparable en sus vidas. Víctor, abrumado por el dolor, pospuso su viaje. Le parecía un sacrilegio abandonar la casa de luto para sumergirse en la vida universitaria. Deseaba consolar a Elizabeth, quien, con admirable fortaleza, velaba su propia pena para ser el apoyo de todos. Finalmente, el día de su partida llegó. La noche antes de su partida, Henry Clerval, su amigo, pasó las últimas horas con ellos. Había intentado persuadir a su padre para unirse a Víctor en Ingolstadt, pero sin éxito. El padre de Henry, un comerciante de mente estrecha, veía en los estudios y ambiciones de su hijo solo ocio y ruina. Henry lamentaba no poder recibir una educación liberal, pero su mirada revelaba una firme resolución de no quedarse encadenado a los detalles del comercio. La despedida fue difícil. Nadie quería pronunciar la palabra adiós. Al amanecer, cuando Víctor descendió al carruaje, toda su familia estaba allí. Su padre lo bendijo, Clerval le estrechó la mano una última vez y Elizabeth renovó sus súplicas para que escribiera a menudo. Víctor se sumergió en reflexiones melancólicas, acostumbrado a la compañía, ahora solo, enfrentándose a un mundo desconocido. Pero a medida que avanzaba su viaje, el deseo ardiente de adquirir conocimiento resurgió, y la tristeza dio paso a la esperanza de un nuevo comienzo. Al llegar a Ingolstadt, Víctor se instaló en su apartamento solitario. A la mañana siguiente, visitó a los profesores. El destino, o quizás la influencia maligna, como él la llamaría más tarde, lo llevó primero a M. Krempe, el profesor de filosofía natural. Krempe era un hombre tosco, pero conocía a fondo su ciencia. Víctor, con cierta indiferencia, mencionó a los alquimistas como sus principales autores. El profesor lo miró fijamente. ¿Ha malgastado su tiempo estudiando tales tonterías? Con vehemencia,
Krempe le aseguró que cada minuto dedicado a esos libros estaba completamente perdido, que sus sistemas eran obsoletos y sus nombres inútiles. «Buen Dios, ¿en qué tierra desierta ha vivido?», exclamó. «Mi querido señor, debe comenzar sus estudios de nuevo». Krempe le dio una lista de libros modernos y le informó sobre su curso de conferencias y las de M. Waldman sobre química, dejando a Víctor sin rumbo claro, pero con un desprecio creciente por los métodos antiguos. Aunque las palabras de Krempe no lo decepcionaron, tampoco lo inclinaron hacia los estudios modernos, dado el carácter repulsivo del profesor. Sin embargo, recordó lo que Krempe había mencionado sobre M. Waldman, a quien no conocía. Impulsado por la curiosidad, Víctor asistió a la clase de química. El profesor Waldman era muy diferente a su colega, un hombre de unos 50 años, de aspecto benevolente y voz dulce. Comenzó su lección recapitulando la historia de la química y el progreso de los grandes descubridores. Concluyó con un elogio apasionado de la química moderna, afirmando que, aunque los antiguos prometían imposibilidades, los científicos modernos realizaban milagros. Penetran en los secretos de la naturaleza, ascienden a los cielos, adquieren poderes ilimitados, dijo. Esas palabras resonaron en el alma de Víctor como si fueran dictadas por el destino mismo. Su mente se llenó de un único propósito: explorar poderes desconocidos y desvelar los misterios más profundos de la creación. Esa noche no durmió, su ser interior en un estado de insurrección y agitación. A la mañana siguiente, el tumulto de la noche anterior se había transformado en una firme resolución. Víctor visitó a M. Waldman en privado. Las maneras del profesor eran aún más amables y accesibles. Víctor le contó sobre sus estudios anteriores, y Waldman, sin el desprecio de Krempe, reconoció el celo de los alquimistas como base del conocimiento moderno. Víctor, conteniendo su ardiente entusiasmo, expresó que la lección de Waldman había disipado sus prejuicios. Pidió consejos sobre los libros que debía procurar. «Me alegra haber ganado un discípulo», dijo M. Waldman, «y si su aplicación iguala su habilidad, no dudo de su éxito». Lo llevó a su laboratorio, le explicó el uso de sus máquinas y le proporcionó una lista de textos. Ese día fue memorable para Víctor. Decidió su destino futuro. A partir de entonces, la filosofía natural, y especialmente la química, se convirtió en su única ocupación. Dedicado en cuerpo y alma, Víctor leyó las obras de los investigadores modernos, asistió a conferencias y cultivó la amistad de los científicos de la universidad. Incluso en M. Krempe encontró sabiduría, a pesar de su carácter. Pero en M. Waldman encontró un verdadero amigo y mentor, cuya amabilidad y franqueza hicieron que los estudios más complejos fueran claros y accesibles. Su aplicación fue tan ardiente que a menudo las estrellas desaparecían en la luz de la mañana mientras él seguía en su laboratorio. Su progreso fue asombroso, para admiración de estudiantes y maestros. 2 años pasaron sin que visitara Ginebra, absorto en sus descubrimientos. Desarrolló mejoras en instrumentos químicos, ganándose gran estima. Fue entonces, al alcanzar el dominio de la teoría y práctica de la filosofía natural, que sus intereses se orientaron hacia el enigma de la vida misma. Una de las preguntas que más fascinaba a Víctor era el origen del principio de la vida. ¿De dónde procede?, se preguntaba. Era un misterio antiguo, pero Víctor creía que la cobardía o la negligencia eran las únicas barreras al conocimiento. Decidió dedicarse a la fisiología, estudiando no solo anatomía, sino también la descomposición del cuerpo humano.
Su educación lo había protegido de horrores sobrenaturales, viendo los cementerios como meros depósitos de cuerpos. Pero ahora pasaba días y noches en bóvedas y osarios, observando la degradación de la forma humana, cómo el gusano heredaba las maravillas del ojo y el cerebro. Examinó cada minucia de la transición de la vida a la muerte y de la muerte a la vida, hasta que, en medio de esa oscuridad, una luz repentina e inmensamente brillante, aunque sencilla, lo invadió. Había descubierto el secreto de la generación y de la vida. Se volvió capaz de dotar de animación a la materia inerte. El asombro de su descubrimiento pronto se convirtió en delirio. Había alcanzado la cima de sus deseos. El secreto de la vida, buscado por los sabios de todas las épocas, estaba en sus manos. No podía compartir su secreto, pues sabía que sería una trampa, una miseria ineludible. «Aprende de mí», advirtió. «Cuán peligroso es el conocimiento». Dudó sobre cómo emplear su poder. Crear una estructura intrincada como la humana era una dificultad inmensa. Su imaginación, exaltada por el éxito, lo llevó a la ambiciosa decisión de crear un ser como el hombre, pero de proporciones gigantescas, de unos 2,40 metros de altura, para facilitar el trabajo. Tras meses recogiendo y organizando materiales, comenzó su obra. Un torbellino de emociones lo impulsaba. Vida y muerte le parecían meros límites que debía traspasar para inundar el mundo con una nueva luz. Una nueva especie lo bendeciría como su creador. Él merecería su gratitud más que cualquier padre. Imaginaba cómo podría renovar la vida donde la muerte había entregado el cuerpo a la corrupción. Su mejilla palideció con el estudio. Su cuerpo se demacró por el encierro. A menudo, al borde de la certeza, fallaba, pero se aferraba a la esperanza. La luna fue testigo de sus labores nocturnas, mientras perseguía a la naturaleza hasta sus escondites más oscuros. ¿Quién podría concebir los horrores de su labor secreta? Manipulando los huesos de los osarios, torturando a animales para animar la arcilla inerte. Sus miembros tiemblan al recordarlo. En ese entonces, un impulso frenético lo impulsaba, perdiendo todo sentimiento, salvo esta única persecución. Su taller de creación inmunda, separado en la cima de la casa, era el escenario de su horrible obra. El verano pasó, y con él la belleza de la naturaleza, invisible para sus ojos absortos. La correspondencia de su padre, preocupado por su silencio, era un reproche silencioso. Víctor sabía que debería escribir, que sus deberes hacia su familia estaban siendo descuidados, pero no podía arrancar sus pensamientos de su trabajo, repulsivo en sí mismo, pero que había tomado un control irresistible de su imaginación. El invierno, la primavera y el verano pasaron de nuevo, pero Víctor no vio florecer las hojas ni las estaciones, tan profundamente inmerso estaba. Su entusiasmo se mezcló con una ansiedad creciente, sintiéndose como un esclavo encadenado. Una fiebre lenta lo oprimía cada noche, volviéndolo dolorosamente nervioso. Se asustaba por la caída de una hoja y huía de sus semejantes, como si hubiera cometido un crimen. Pero la energía de su propósito lo sostenía, prometiéndose descanso y diversión una vez que su creación estuviera completa. Estaba al borde del abismo, sin saberlo.
Fue en una lúgubre noche de noviembre cuando Víctor vio la culminación de sus esfuerzos. Con una ansiedad que rayaba en la agonía, reunió los instrumentos de vida a su alrededor para infundir una chispa de ser en la cosa inerte que yacía a sus pies. Era la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba tristemente contra los cristales y su vela estaba a punto de consumirse. En el tenue resplandor de la luz moribunda, vio el ojo amarillo y opaco de la criatura abrirse. Respiró con dificultad y un movimiento convulsivo agitó sus miembros. ¿Cómo describir sus emociones ante tal catástrofe? ¿O cómo delinear a la criatura que con tanto dolor y cuidado había intentado formar? Sus proporciones eran correctas y había seleccionado sus rasgos para que fueran hermosos. Hermosos, gran Dios. Su piel amarillenta apenas cubría el trabajo de músculos y arterias. Su cabello era negro y lustroso, sus dientes de una blancura perlada. Pero estas opulencias solo formaban un contraste más horrible, con sus ojos acuosos, casi del mismo color que las cuencas grisáceas, su tez arrugada y sus labios rectos y negros. Había trabajado 2 años para esto, privándose de descanso y salud, deseándolo con un ardor desmedido. Pero ahora, terminada la obra, la belleza del sueño se desvaneció, y el horror y el disgusto sin aliento llenaron su corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salió corriendo de la habitación. Víctor vagó por su dormitorio, incapaz de conciliar el sueño. Finalmente, el agotamiento lo venció y se arrojó a la cama, vestido, buscando un momento de olvido. Pero fue en vano. Durmió, sí, pero fue atormentado por los sueños más salvajes. Soñó con Elizabeth, en la plenitud de la salud, caminando por las calles de Ingolstadt. La abrazó, pero al besar sus labios, estos se volvieron lívidos con el tinte de la muerte. Sus rasgos cambiaron, y creyó sostener el cadáver de su madre muerta, envuelto en un sudario, con los gusanos del sepulcro arrastrándose por los pliegues de la tela. Despertó con horror, con la frente cubierta de sudor frío y los dientes castañeteando. Y allí, a la tenue luz amarillenta de la luna, forzándose a través de las persianas, vio a la criatura, el miserable monstruo que había creado. Levantó la cortina de la cama, y sus ojos, si así podían llamarse, se fijaron en él. Abrió sus fauces y pronunció sonidos inarticulados, mientras una mueca arrugaba sus mejillas. Víctor escapó, precipitándose escaleras abajo, refugiándose en el patio, donde pasó el resto de la noche. Caminó de un lado a otro, presa de la mayor agitación, escuchando cada sonido como si anunciara la llegada de aquel cadáver demoníaco, al que tan miserablemente había dado vida. Ningún mortal podría soportar el horror de ese rostro. Era una cosa que ni el mismo Dante habría concebido. La noche fue de miseria. Su pulso latía con fuerza. Otras veces caía rendido por la debilidad. Sus sueños, antes su alimento, se habían convertido en un infierno. ¡Qué cambio tan rápido! ¡Qué derrocamiento tan completo! La mañana, lúgubre y húmeda, amaneció, revelando a sus ojos insomnes y doloridos la iglesia de Ingolstadt. El reloj marcaba las 6. El portero abrió las puertas del patio. Su asilo nocturno.
y Víctor salió a las calles, caminando a paso rápido, como si huyera del ser que temía encontrar a cada esquina. No se atrevió a volver a su apartamento. Impulsado a seguir adelante. Empapado por la lluvia de un cielo negro y desolado. Caminó sin rumbo fijo, buscando aliviar la carga de su mente con el ejercicio físico. Su corazón latía con la enfermedad del miedo. Sus pasos eran irregulares, sin atreverse a mirar a su alrededor, como aquel que, en un camino solitario, camina con temor y pavor. Y habiendo mirado una vez, sigue adelante, sin volver la cabeza, porque sabe que un demonio espantoso le pisa los talones. Así continuó hasta que, de repente, se encontró frente a la posada donde paraban las diligencias. Allí se detuvo y vio una diligencia suiza que se acercaba. Se detuvo justo donde él estaba. Y al abrirse la puerta, Henry Clerval saltó, exclamando: «Mi querido Frankenstein, qué alegría verte». La alegría de Víctor al ver a Clerval fue inmensa. Su presencia trajo a su mente a su padre, a Elizabeth, todos los recuerdos queridos de su hogar. Le estrechó la mano y, por un momento, olvidó su horror y su desgracia. Sintió una calma y una alegría serenas, algo que no experimentaba en muchos meses. Recibió a su amigo con la mayor cordialidad y caminaron hacia su colegio. Clerval le contó sobre sus amigos comunes y su propia suerte al poder venir a Ingolstadt, aunque no sin dificultad para convencer a su padre, un comerciante reacio a la ociosidad de la educación liberal. Pero el afecto de su padre finalmente había vencido su aversión al estudio, permitiéndole emprender un viaje de descubrimiento a la tierra del conocimiento. Víctor le preguntó por su familia, y Henry le dijo que estaban bien, pero preocupados por su prolongado silencio. Luego, al observar a Víctor con más atención, Clerval exclamó: «Pero, mi querido Frankenstein, qué enfermo te ves, tan delgado y pálido, pareces no haber dormido en varias noches». «Has acertado», respondió Víctor. «He estado tan absorto en una ocupación que no me he permitido suficiente descanso. Pero espero que todos esos trabajos hayan terminado y que por fin sea libre». Tembló excesivamente, incapaz de pensar, y mucho menos de aludir a los sucesos de la noche anterior.
Aceleró el paso, y pronto llegaron a su colegio. Un pensamiento lo hizo temblar. La criatura que había dejado en su apartamento podría seguir allí. Temía ver a ese monstruo, pero temía aún más que Henry lo viera. Suplicándole que esperara en la escalera, subió corriendo a su habitación. Su mano ya estaba en la cerradura. Cuando se detuvo, un escalofrío frío lo invadió. Abrió la puerta con fuerza, como hacen los niños cuando esperan un espectro, pero no apareció nada. Entró con cautela. El apartamento estaba vacío, su dormitorio también liberado de su huésped. Apenas podía creer su buena fortuna. Al asegurarse de que su enemigo había huido, aplaudió de alegría y bajó corriendo a Clerval. Subieron a su habitación y poco después les trajeron el desayuno. Víctor no podía contenerse. No era solo alegría, sentía un hormigueo por el exceso de sensibilidad. Su pulso latía rápidamente. Saltaba sobre las sillas, aplaudía y reía a carcajadas. Clerval al principio atribuyó su inusual ánimo a la alegría por su llegada. Pero al observarlo con más atención, vio una salvaje expresión en sus ojos que no podía explicar. Su risa fuerte, desenfrenada y sin alegría, lo asustó y asombró. Mi querido Víctor, exclamó Henry, ¿qué, por el amor de Dios, te pasa? No rías así. Qué mal estás. ¿Cuál es la causa de todo esto? No me preguntes, grité, llevándome las manos a los ojos, pues creí ver el temido espectro deslizarse en la habitación. Él puede decirlo. Oh, sálvame, sálvame. Imaginé que el monstruo me agarraba. Luché furiosamente y caí en un ataque. Pobre Clerval, ¿cuáles habrán sido sus sentimientos? Un encuentro que anticipaba con tanta alegría se tornó extrañamente en amargura, pero yo no fui testigo de su dolor, pues estaba sin vida y no recuperé mis sentidos por mucho, mucho tiempo. Este fue el comienzo de una fiebre nerviosa que me mantuvo confinado durante varios meses. Durante todo ese tiempo, Henry fue mi única enfermera. Más tarde supe que, conociendo la avanzada edad de mi padre y su incapacidad para un viaje tan largo, y lo miserable que mi enfermedad haría a Elizabeth, les evitó este dolor ocultando la magnitud de mi trastorno. Sabía que no podría tener una enfermera más amable y atenta que él mismo, y, firme en la esperanza que sentía de mi recuperación, no dudó de que, en lugar de hacer daño, realizó la acción más amable que pudo hacia ellos. Pero en realidad estuve muy enfermo, y seguramente nada más que las atenciones ilimitadas e incesantes de mi amigo pudieron haberme devuelto a la vida. La forma del monstruo a quien había dado existencia estaba siempre ante mis ojos, y deliraba incesantemente acerca de él. Sin duda, mis palabras sorprendieron a Henry. Al principio creyó que eran los desvaríos de mi imaginación perturbada, pero la pertinacia con la que recurría continuamente al mismo tema lo convenció de que mi trastorno en verdad tenía su origen en algún suceso insólito y terrible. Muy lentamente, y con frecuentes recaídas que alarmaron y afligieron a mi amigo, me recuperé. Recuerdo la primera vez que fui capaz de observar objetos externos con algún tipo de placer. Percibí que las hojas caídas habían desaparecido y que los jóvenes brotes surgían de los árboles que daban sombra a mi ventana. Era una primavera divina, y la estación contribuyó grandemente a mi convalecencia. También sentí revivir en mi pecho sentimientos de alegría y afecto. Mi oscuridad desapareció, y en poco tiempo me volví tan alegre como antes de ser atacado por la pasión fatal. «Queridísimo Clerval», exclamé, «qué amable, qué bueno eres conmigo. Todo este invierno, en lugar de dedicarte al estudio, como te prometiste, lo has consumido en mi habitación de enfermo. ¿Cómo podré pagártelo? Siento el mayor remordimiento por la decepción que he causado, pero me perdonarás. Me pagarás por completo si no te preocupas, sino que te recuperas lo más rápido posible. Y ya que pareces de tan buen ánimo, puedo hablarte de un tema, ¿verdad?» Temblé. ¿Un tema? ¿Qué podría ser?
podría aludir a un objeto en el que ni siquiera me atrevía a pensar. «Cálmate», dijo Clerval, quien observó mi cambio de color. «No lo mencionaré si te agita, pero tu padre y tu prima estarían muy contentos si recibieran una carta tuya de tu puño y letra. Apenas saben lo enfermo que has estado, y están inquietos por tu largo silencio. Eso es todo, mi querido Henry. ¿Cómo pudiste suponer que mi primer pensamiento no volaría hacia esos queridos amigos, a quienes amo, y que tan merecedores son de mi amor? Si este es tu ánimo actual, amigo mío, quizás te alegrará ver una carta que ha estado aquí esperándote durante algunos días. Creo que es de tu prima». Clerval me entregó una carta de Elizabeth. «Mi queridísimo primo», comenzaba, «has estado enfermo, muy enfermo, y ni siquiera las constantes cartas de nuestro querido Henry son suficientes para tranquilizarme. Aunque te prohíben escribir, una sola palabra tuya, querido Víctor, es necesaria para calmar nuestras aprehensiones. He evitado que tu tío viajara a Ingolstadt, pero a menudo he lamentado no poder ir yo misma. Me imagino que el cuidado de tu lecho de enfermo ha recaído en alguna enfermera mercenaria. Pero eso ya pasó. Henry escribe que, de hecho, estás mejorando». Elizabeth también describía la alegría en casa, la buena salud de su padre y el crecimiento de su hermano Ernest, de 16 años, que soñaba con una carrera militar, aunque su padre no lo aprobaba. Las tranquilas montañas y el lago azul de Ginebra permanecían inalterables, al igual que los corazones contentos en su hogar. Luego, Elizabeth le recordó a Víctor la historia de Justine Moritz, la querida huérfana que había entrado en su familia muchos años atrás, tras una infancia difícil con una madre que la maltrataba. La muerte de los hermanos de Justine, seguida de la de su madre, había traído a Justine de vuelta a su hogar en Ginebra, donde la amaban tiernamente. «Querido Víctor», concluía, «escríbenos. Una línea, una palabra será una bendición. 10.000 gracias a Henry por su bondad y sus muchas cartas. Adiós, y te lo ruego, escribe». «Querida Elizabeth», exclamé al terminar de leer. «Escribiré al instante y los aliviaré de la ansiedad que deben sentir». Escribí, y el esfuerzo me fatigó enormemente. Pero mi convalecencia había comenzado y progresaba regularmente. En 15 días pude dejar mi habitación. Uno de mis primeros deberes fue presentar a Clerval a los profesores de la universidad. Al hacerlo, sufrí una especie de maltrato poco apropiado para las heridas que mi mente había soportado. Desde aquella noche fatal, el fin de mis trabajos y el comienzo de mis desgracias, había concebido una violenta antipatía incluso al nombre de la filosofía natural. Cuando ya estaba completamente restablecido, la vista de un instrumento químico renovaba toda la agonía de mis síntomas nerviosos. Henry lo vio y había retirado todo mi equipo de mi vista. También había cambiado mi apartamento, pues percibió que le... «Querida Elizabeth», exclamé al terminar de leer. «Escribiré al instante y los aliviaré de la ansiedad que deben sentir». Escribí, y el esfuerzo me fatigó enormemente. Pero mi convalecencia había comenzado y progresaba regularmente. En 15 días pude dejar mi habitación. Uno de mis primeros deberes
fue presentar a Clerval a los profesores de la universidad. Al hacerlo, sufrí una especie de maltrato poco apropiado para las heridas que mi mente había soportado. Desde aquella noche fatal, el fin de mis trabajos y el comienzo de mis desgracias, había concebido una violenta antipatía incluso al nombre de la filosofía natural. Cuando ya estaba completamente restablecido, la vista de un instrumento químico renovaba toda la agonía de mis síntomas nerviosos. Henry lo vio y había retirado todo mi equipo de mi vista. También había cambiado mi apartamento, pues percibió que le había tomado aversión a la habitación que antes había sido mi laboratorio. Pero estos cuidados de Clerval de nada sirvieron cuando visité a los profesores. M. Waldman me infligió una tortura al alabar, con amabilidad y calidez, el asombroso progreso que había logrado en las ciencias. Pronto percibió que me disgustaba el tema, pero al no adivinar la verdadera causa, atribuyó mis sentimientos a la modestia y cambió el tema de mi mejora a la ciencia misma, con el deseo, como claramente vi, de hacerme hablar. ¿Qué podía hacer? Dale al like y suscríbete si te ha ayudado este contenido. La llamada de Morfeo te espera para contarte más historias para dormir. Nos vemos en el próximo sueño.